sube. Ponele Ok, pausa. ahora voy a quitar este espacio. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidas, buenas tardes. La verdad que es para mí muy grato estar facilitando este espacio y sobre todo poder estar compartiendo y copensando las competencias, la actualización de las competencias. Como saben, durante 25 años, ¿no? Desde 1998, las 11 competencias fueron nuestro referente, nuestro estándar. Y tras 2 años de realmente estudios minuciosos, investigaciones, encuestas, la ICF Global dándonos el ejemplo a todos los coaches de seguir actualizándonos, de seguir estudiando y formándonos, hizo todas estas investigaciones para explorar qué de esas competencias seguía vigente, qué era lo que no seguía vigente, qué había que conservar y qué modificar. Resultado de toda esta investigación son estas 8 competencias que fuimos desarrollando y explorando a lo largo de las jornadas. Hoy, como bien dijo José, es la 4ª jornada, está dedicada a las competencias 7 y 8. Ambas tienen que ver con el hacer del coaching. La competencia 7 tiene que ver con la manera en que comunicamos, provoca conciencia junto con escuchar activamente. Y la última competencia, la 8, tiene que ver con acompañar a nuestro cliente, facilitar su aprendizaje y su crecimiento. De esto nos va a estar compartiendo Fernanda, que ahora en un minutito la voy a presentar, y que para mí es un gran lujo que Fernanda esté aquí compartiéndonos su mirada y cerrando este ciclo de conferencias, de encuentros. Objetivo de estos encuentros. Primero y primordial, tener un espacio entre los socios y las socias de la ICF para poder intercambiar miradas, conocernos, sentirnos red y copensar, que este es nuestro segundo objetivo, acerca de estas competencias. Para eso, la consigna es que sean muy participativas y va a estar el chat abierto a lo largo de toda la reunión para que ustedes puedan dejarnos sus preguntas, sus comentarios, y al final vamos a compartir 10-15 minutos donde iremos leyendo lo que pusieron en el chat, respondiendo a preguntas. Igualmente, la idea es que todo el encuentro sea participativo y que ustedes lo sientan de ustedes. Bien, importante, cada uno de estos encuentros otorga 2 SUs, así que al final, que era un poco lo que decía José, recordándome, es que les voy a poner el mail y les voy a poner un código, ustedes tienen que escribir a esa dirección para que les manden el certificado con los 2 SUs. Bueno, y ahora presentar a Fernanda, colega, amiga muy querida y excelentísima profesional. Les voy a contar un poquito sobre Fernanda. Acá, porque realmente tiene un currículum muy, muy extenso. Así que esto me va a ayudar a compartirles un poco. Fernanda Bustos González, como dijo José, es Master Coach por la ICF, una credencial que además es una gran distinción. Desarrolla el coaching sistémico de Alain Cardón en Latinoamérica desde 2018. Es coach sistémica de equipos y organizaciones, además de formadora en liderazgo y consultora organizacional. Y acá quiero compartirles algo antes de seguir leyendo el currículum de Fernanda. A cada uno, o sea, tuvimos la suerte a lo largo de todas estas jornadas de que nos acompañaran distintos profesionales MSC y además distinguidos por su trayectoria y cada uno con su sabor personal. Fernanda
es una especialista en todo lo que es coaching sistémico. Entonces, es muy interesante porque ella también nos va a dar su punto de vista desde esta mirada. Y ustedes saben que una de las distinciones que se instalan con estas nuevas competencias tiene que ver con la mirada sistémica. Así que Fernanda viene a compartirnos, además de las características de las competencias y cómo bajarlas y los paradigmas que las sustentan, esta mirada sistémica. Bueno, sigo. Acá viene la parte jugosa. Casada con Jorge Crosetti, con quien lidera su consultora, la de ellos, Coaches Consultores, donde convergen 23 años de experiencia profesional en 16 países y desde donde imparten sus actividades. Es coautora del libro Las nuevas competencias de ICF, escrito por Master Coaches de habla hispana, y Fer, si no me equivoco, y también está Marcelo Bustamante, coautor de este libro. Está liderado por la ICF Global, ¿verdad? Ok. Está liderado por Damián Goldberg y la comunidad de coaches latinos e hispanos, ¿no? O sea, yo digo hispanoparlantes porque también tenemos colegas españoles. Bien. Bueno, Fer, todo tuyo. Bueno, qué decir. Primero, gracias. Muchas gracias por la invitación, Sandra, y también a la comisión de ICF. Yo me siento muy, muy agradecida de que hayan pensado en mí como posibilidad de compartir con nuestros colegas miradas, percepciones, herramientas, y también quiero agradecer a los colegas que están presentes, y veo que estamos presentes desde diferentes puntos, ¿no? Marcelo, estás manejando, Patria a lo mejor en tu escritorio, cada uno desde su lugar que se va sumando. Agradezco que se tomen el espacio y que esto deseo que esto les sea de interés y les sea útil. Que al final, como decimos los coaches en la sesión, que tus medidas de éxito para este encuentro se vean reflejadas en los resultados, que sea lo que están buscando. Desde mi lugar, quiero hacer, antes de iniciar, una invitación. A mí me gusta mucho la participación. Yo no me considero muy protocolar y muy formal, entonces el espacio está completamente abierto a que compartamos, preguntemos, lo construyamos juntos, y vayamos nutriendo entre todos. Esto no pretende ser una clase, esto no pretende ser una muestra de algo, simplemente es una conversación con ustedes de algunos puntos que consideramos importantes en las competencias, a apoyar, a desarrollarlos, y, como dijo Sandra, aportar herramientas sistémicas, sobre todo con la inclusión de dos palabras claves en las competencias de ICF como patrones y sistemas. Así que los invito a que construyamos juntos el espacio, y también que podamos divertirnos y reírnos y hacerlo ameno, ¿sí? Para que tenga sentido para todos. Dicho esto, Sandri, ¿qué te parece si arrancamos? Dale, sí, sí. Estás habilitada para compartir pantalla, así que si lo tenés, si no, yo también lo tengo abierto, como vos te sientas más a gusto. Si querés compartirlo vos, como Dale. para... Solamente en el PPT aparecen las competencias, y Vos para me arrancar decís, vamos a ponernos en el... Ahí. ¿se ve? Ahí está. Perfecto. Genial. Bueno, anda diciéndome y encantada voy Pasamos a la pasando. próxima, donde están las competencias. Ahí está. El gran cambio de ICF con las competencias, como ustedes ya saben, es la fusión, la unión, me gusta a mí más hablar de la unión y no de la división de las competencias, y de la agrupación respecto al foco. Ahora, algo a tener en cuenta con las competencias es que las competencias necesitan estar permanentemente en la sesión, no tienen un orden A, B, C, D, sino que para que la sesión sea coherente y realmente refleje las competencias,
podemos estar creando y evocando conciencia desde el inicio de la sesión. O sea, no únicamente a partir de la exploración, sino que a partir de la primera pregunta, como coaches, empezamos a crear conciencia en el cliente del para qué, ¿no? Como ustedes saben, nuestro encuentro de hoy es evocar conciencia, es sobre la competencia de evocar conciencia y facilita el aprendizaje. Entonces, lo primero es comprender que nuestras sesiones no son lineales. Está todo integrado en la conversación. Y nosotros como coaches necesitamos estar atentos y receptivos a todo lo que va ocurriendo en la sesión, porque todo lo que el cliente va trayendo van a ser herramientas con las que podemos evocar conciencia, ¿sí? Como decía recién, desde la primera pregunta, cuando le preguntamos al cliente, ¿qué resultado querés lograr en esta sesión? Ya estamos evocando una conciencia del trabajo y hacia dónde ir. Entonces, tener muy en cuenta que nuestro propósito fundamental, yo creo que la competencia 7 es la razón de ser del coaching. Es el corazón de la sesión de coaching. Porque los coaches co-creamos transformación con nuestros clientes. Y sin esa vocación de conciencia no es posible la transformación. Entonces, es importante también para nosotros como coaches desde dónde abordamos la sesión, desde dónde nos situamos. Fíjense que en la competencia 8, cuando facilitamos el crecimiento del cliente, nuestra facilitación no es solo el plan de acción, eso me gustaría desmistificar, ¿sí? No tiene que ver solo con la creación de un plan de acción, tiene que ver con todo el aprendizaje que vamos llevando a cabo en compañía y en co-creación con nuestro cliente. Desde las preguntas que hacemos, desde los tonos, desde lo que observamos, en todo hay conciencia y aprendizaje, ¿sí? Entonces, mi primera invitación es a integrar. Tomar la conciencia de integrar, ¿sí? Versus separar, versus creer que todo es lineal o que son secuencias separadas. Todo está integrado y todo inicia cuando tenemos nuestro cliente enfrente. ¿Sí? Sandri, ¿te parece pasamos una diapositiva? Este cuadro está en inglés. Yo le dejo a Sandra todos los slides, pero sí es interesante para quienes leen inglés y entienden inglés, evocar conciencia. La nueva competencia se gesta, se elabora, se consolida a partir de 3 otras antiguas competencias que generan ese ambiente de transformación. Una es, ¿se acuerdan? Preguntas poderosas. Antes existían las otras competencias, era preguntar poderosamente. La comunicación directa y la creación de conciencia. Hoy todo eso se llama evocar conciencia, y fíjense que hace mucho sentido, porque la creación de conciencia es el resultado de algo que vamos a hacer. ¿Y cómo producimos ese resultado? Lo producimos mediante nuestra escucha, para estar receptivos y atentos a lo que el cliente fue manifestando y también fue emergiendo del cliente. Las preguntas asertivas que hacemos como coaches en ese emerger o en esa indagación o en esa exploración. Y la comunicación. No me voy a detener ahora en comunicación directa, pero sí me gustaría solo dar una pincelada. La comunicación directa es fundamental, fundamental, fundamental. A veces, yo soy mentora también de coaches, y a veces tengo la experiencia de escuchar los coaches que se están preparando para credencializar, que la comunicación directa no es un fuerte, y en el coach la comunicación directa es la herramienta de vinculación, la lingüística, nuestra lingüística, es la herramienta de vinculación con nuestro cliente, y es una herramienta muy poderosa,
a la que realmente tenemos que prestarle atención, porque la precisión lingüística del coach es la que va a generar esa toma de conciencia. Si el coach no se atreve a ser directo, el cliente tampoco va a ir directamente a su punto, o al tema que lo inquieta. Esto lo digo por lo que comentaba recién, en mi experiencia, a veces dan muchas vueltas para hacer preguntas y tenemos que perder el miedo y atrevernos a, a conversar de manera directa. El cliente no se va a ofender por eso, al contrario, va a estar muy agradecido de que tomemos en cuenta el tiempo y no perdamos tiempo y él pueda trabajar con su tema. ¿Sí? Entonces, atrevernos a esa comunicación directa y por otro lado, profesionalizarnos lo máximo posible en la precisión lingüística que utilizamos. Porque el poder que tiene cada una de las palabras que utilizamos genera algo en el otro. Entonces, poder elegir bien, poder elegir las palabras que vamos a utilizar, el tipo de preguntas que vamos a hacer, y a su vez bañarlo de esta energía de dirección. ¿Sí? Entonces, Sandri, ¿vamos a la próxima? Bien, ¿qué dice la competencia de ICF? Esto es un concepto, lo tienen todos, facilita la comprensión y el aprendizaje del cliente mediante el uso de herramientas y técnicas como el cuestionamiento poderoso, el silencio, la metáfora o la analogía. Bien, ahora, ¿lo podemos sacar un ratito, Sandri? Y ahora volvemos enseguida con la próxima que van a ser los recursos. Gracias. ¿De qué manera tomamos conciencia en la sesión o invitamos al cliente a tomar conciencia en la sesión? Yo dije recién que desde el inicio ya estamos en un espacio de toma de conciencia. De hecho, el poder de la sesión del coaching es justamente eso, el generar, el emerger con nuevas percepciones basadas en un cambio de conciencia, que van a ser llevadas a un plan de acción, y esa es la transformación, ¿sí? Ahora, como coaches nos situamos desde el inicio en la responsabilidad de este ambiente transformacional. Cuando habla de preguntas poderosas, ICF, por supuesto, se está refiriendo a lo que conversábamos recién también, a la asertividad y a la dirección de la lingüística en las preguntas que utilizamos. Y preguntas poderosas no son preguntas donde el coach se luce, sino que son preguntas donde al cliente le hace sentido. Los espacios de reflexión del cliente son los espacios, son los silencios que el coach permite. Es el espacio y el tiempo que el coach permite para la reflexión. Cuanto más espacio el coach brinda en su sesión, más posibilidades de crear reflexión tiene el cliente. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay una nueva manera, o quizás una manera más profesional de abordar la sesión, que tiene que ver con otorgar, con brindar, con dejar ese espacio y ese tiempo al cliente para la reflexión. Ahora, ¿con qué reflexiona el cliente? Y el cliente puede reflexionar con una pregunta poderosa. ¿Y qué es una pregunta poderosa? Una pregunta poderosa puede ser una pregunta muy simple. Puede ser una pregunta que tenga una sola palabra. A lo mejor solo la palabra entonces. Entonces. Y brindo el espacio de silencio. ¿Sí? O puedo proponer una reflexión mostrando alguna incoherencia, alguna discrepancia entre lo que dice el cliente que quiere lograr y lo que termina diciendo que hace. Sí, yo siempre pongo un ejemplo es muy fácil, sobre todo las chicas hemos vivido estos ejemplos. Quiero hacer dieta, quiero bajar 5 kilos y en medio de la sesión estoy conversando y contando sobre la próxima torta de chocolate que me quiero comer. ¿Sí? Cuando aparecen estas discrepancias, el coach las puede mostrar. Y mostrarlas es importante, acá es importante saber cómo mostrarlas.
solo las mostramos en un lenguaje neutro, jamás en una manera que defina al cliente. ¿Sí? Entonces, voy a dar un ejemplo de esto. Escuché recién que dijiste que querés bajar 5 kilos, y también te escuché describiendo la próxima torta que te vas a comer. ¿En qué te querés enfocar en estos dos caminos? ¿Con cuál de estos dos caminos te querés enfocar? ¿Sí? Muestro el hecho. Y fíjense que la lingüística es neutra. ¿Sí? Pero jamás que defina al cliente. Y jamás nosotros, obviamente, jamás poniendo un juicio sobre el cliente. ¿Sí? Ese espacio de reflexión es un espacio enorme para el cliente. Ahora, como coaches, ustedes tienen ahí otro dato importante a tener en cuenta, y es que el cliente tiene la facilidad de enfocarse en dos temas opuestos, con lo cual es posible que eso esté pasando en todo su sistema. ¿Sí? Que esta dualidad esté presente en otros espacios de su vida. Entonces, como coaches, ustedes prestan atención a eso, tienen con ustedes esa inquietud y pueden estar atentos a en qué otras áreas, en qué otros temas o en qué otra secuencia de la sesión va a aparecer. ¿Y saben dónde va a aparecer? Seguramente, pero cantado, que va a aparecer otra vez. ¿En qué otra secuencia se imaginan? Ahora el micrófono abierto. Ahora podemos participar, decir cualquier cosa, nadie nos ve. Si aparece la dualidad, ¿en qué otros espacios ustedes se imaginan que va a aparecer también? Dentro de la sesión, ¿no? En su historia, en una parte de su historia. Posiblemente. Dentro de los espacios de la sesión, ¿sí? Vieron que hay un acuerdo, hay una indagación. Bueno, posiblemente en el acuerdo. Ok, va a aparecer en el... Bueno, si aparece en el acuerdo es tu primer indicador, porque Sí. el acuerdo es lo primero que hacemos con un cliente, ¿sí? Andrea López, en el diseño de acciones, sí, fabuloso, completamente. Va a aparecer en el plan de acción. Si apareció en el acuerdo, va a aparecer en la indagación y en el plan de acción. Si apareció en la indagación, va a aparecer en el plan de acción. ¿Sí? En el momento de plasmar eso en la vida real. ¿Sí? Y también podemos mostrar esa dualidad y evocar conciencia con esa dualidad, porque además la mayoría de las personas no tenemos conciencia de las dualidades que manejamos. No es que son solo nuestros clientes, nosotros también. Nosotros también tenemos dualidades y nosotros también somos clientes, ¿sí? Entonces, si aparece, lo podemos mostrar y es una gran oportunidad de crear conciencia. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Como dije recién, siempre en manera neutra. Escuché que tal y tal cosa. Y también escuché que tal y tal cosa. ¿En cuál de estas dos te querés enfocar? ¿Y por qué traigo este ejemplo? ¿Qué tendrá que ver esto con facilita el aprendizaje, que es la competencia 8? ¿Qué se imaginan? Se me ocurre que va a depender, ¿no? ¿Cuál es el camino que tome para ver cuál es el plan de acción correspondiente? Genial. Sí. ¿Y qué más se les ocurre? Como ayudarlo a revelar la conciencia, como la coherencia que él está teniendo respecto a lo que él dice que quiere. Como esa Fantástico. cuestión más del observador que él está haciendo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, Usando nuestro lenguaje. claro, completamente. Vamos a añadirle algo a eso.
Si el cliente, o si nosotros personas, ¿sí? No estamos, hola Clarita, si no estamos claros, hablando de claras, si no estamos claros con el objetivo, con el resultado a lograr. Y estamos en una dualidad. Como yo dije recién, la mayoría, por no decir todas las dualidades, son imperceptibles. Son transparentes en el lenguaje ontológico, para los que manejamos dualidades, ¿sí? Y la mayoría de las personas manejamos dualidades en algunas áreas. Si no está claro el cliente con lo que quiere comprometerse, no va a ocurrir un buen plan de acción. En otras palabras, si como coaches somos testigos de las dualidades y las dejamos pasar, el plan de acción no va a ser efectivo en la vida del cliente. Fuera de la sesión, en la vida del cliente. Porque van a volver a ocurrir sus dualidades. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo para empezar a vislumbrar lo unidas que están estas dos competencias. Y cómo una depende de la otra para tener esta vida. ¿Sí? Como coaches tenemos la oportunidad de mostrar todo lo que vemos y lo que percibimos. La clave está en cómo lo hacemos. Y para nuestro cliente es súper importante que nosotros utilicemos todos los recursos que conocemos en pos del desarrollo de él y su tema. ¿Sí? Entonces, por otro lado, fíjense que lo que estamos inspirando es que no se frenen, no nos frenemos ante la posibilidad de dar ese servicio. Ahora, eso requiere de una articulación especial, porque poner al servicio todos los recursos, y a su vez recién hablábamos de propiciar mayores silencios para la reflexión, requiere esta articulación, este equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿ponemos recursos que son desde la lingüística o creamos silencios? ¿Qué creen que es más importante para el cliente? Se Los me ocurre que silencios. Ah, perdón. No, dale, No, Sandra. Luis, deja. No, sí, iba a decir que se me No. ocurren las dos cosas, ¿no? Depende Claro. del momento, pero las dos cosas para mí. Ok, entre las dos cosas, lo más importante para el cliente es el silencio. Perdón, justo Mucho más que las dos. estamos hablando de dualidades y yo digo las dos cosas. ¿Viste cómo todos tenemos dualidades? Eso es lo que quería mostrar. Todos tenemos, no son solo nuestros clientes, están en nosotros, ¿sí? Están vivas. Entonces, sí, el silencio es lo más importante, porque el silencio, volvemos a lo mismo, es el espacio donde el cliente se puede conectar con su tema. Y cuando hablamos de conectar, es entrar en conexión, en real conexión con lo que le importa, con lo que está pasando y con lo que va a emerger. Y no nos necesita. Esta es la gran noticia para nosotros los coaches, que creemos que somos sumamente necesarios para la evolución del cliente. El cliente conoce su tema, sabe su tema mejor que nadie, y escuchen esto, sabe cómo resolverlo. Como nosotros, la mayoría de nosotros sabemos cómo resolver nuestros temas. Ahora, que tengamos cierto cuidado a las consecuencias de qué va a pasar con nuestro tema, si lo llevamos a cabo y todo lo demás, es otro tema, pero sabemos lo que queremos. ¿Sí? Entonces, el espacio de silencio y reflexión es lo más importante, y para que ocurra una muy buena transformación en la evocación de conciencia, la articulación de las preguntas tiene que estar bañada en precisión. Porque si usamos, si usamos precisión, no necesitamos llenar el espacio. Y entonces sí pueden convivir estas dos articulaciones. ¿Hasta ahí vamos?
¿Sí? Bueno, voy a hacer algo que yo hago en los talleres siempre. ¿Cómo vamos hasta aquí? Yo pregunto para yo chequear y saber dónde estamos respecto al propósito. Lo mismo que hacemos los coaches respecto a la sesión. Entonces, ustedes pueden decir así, y eso quiere decir vamos, y eso quiere decir así, y no entendí nada de lo que está diciendo, leí otro libro, eso no es. O puedes hacer así como, no sé. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Van? Perfecto, genial. Entonces, igual como dije al inicio, ¿no? Ustedes pueden pararme y preguntarme y volvemos a construir entre todos esta tarde, el contenido de esta tarde. Entonces, ¿por qué es importante que los coaches apuntemos con lo que era la comunicación directa y la precisión lingüística? Si nosotros hacemos preguntas cortas, directas, que apuntan al resultado que el cliente quiere lograr, o que apuntan a mostrar una incoherencia, o que apuntan a mostrar algo de valor al cliente, y lo hacemos con la energía de la voz de manera directa, vamos a apoyar la transformación, la producción de transformación. ¿Sí? Cuando no hay una real toma de conciencia en la sesión de coaching, en otras palabras, cuando no hubo espacio suficiente de silencio para que el cliente trabaje y reflexione, lo que va a haber al final de la sesión van a ser cambios, pero no van a ser transformaciones. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Y algo más. Este año, en las nuevas competencias, ICF incorpora dos palabras gigantes como patrones y sistemas. En una de las competencias dice, el coach reconoce patrones, creencias y patrones, bla, 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 bla. ¿Sí? La evocación de conciencia, la toma de conciencia o el espacio de reflexión que nosotros como coaches propiciamos mediante preguntas, las preguntas van a estar basadas en los patrones que reconozcamos. Entonces, ¿cómo reconocemos un patrón? Bueno, eso es un temazo larguísimo, pero vamos a mirar la versión corta, ¿sí? La versión muy, muy corta. Los patrones de conducta o lingüísticos o de pensamientos o de emociones, porque tenemos patrones en todo lo que hacemos, ¿sí? En la manera en que pensamos, la manera que hacemos, la manera que sentimos, la manera que reaccionamos, en todo hay patrones. Los patrones los podemos reconocer desde la lingüística. Esto desmistifica completamente el hecho de que hay que conocer a alguien un montón de tiempo, o a un cliente, o a lo que sea, para saber qué patrones tiene. No, un coach en 2 minutos reconoce los patrones del cliente, cuando está entrenado, ¿no? Yo les voy a dar algunas sugerencias para empezar a escuchar y entrenarse ustedes con los próximos clientes. La pregunta que yo uso en mis sesiones, cuando empiezo una sesión, es la pregunta de qué resultado querés lograr en esta sesión. Es una pregunta de contexto y es una pregunta muy concreta. Fíjense que nosotros no hablamos de en qué querés trabajar, estás listo para hacer coaching, toda esta pregunta de prólogo, ¿sí? No vale bien, pero si el cliente está listo, me está pagando, obviamente que quiere coaching, ¿sí? Y si no, se hubiese listado antes. Entonces, lo primero es la conciencia de que el cliente viene a por su tema, ¿sí? Y como ser inteligente que es, puede trabajar su tema. Lo único que requiere de mí es que yo sea un buen coach para hacer las preguntas asertivas que eleven el potencial de mi cliente. ¿Sí? Entonces, a una pregunta concreta de en qué te querés enfocar, en qué resultado querés lograr hoy, y supongamos que el cliente empieza. Me gustaría, bueno, no sé, no estoy muy segura, pero
Algo que me encantaría es enfocarme en que tengo una entrevista que es con más gente de trabajo, y no sé, hay algo ahí como que... Bueno, lo que no me gustaría es ir a la entrevista y estar nerviosa. Y me gustaría... Hoy pensaba, ¿qué le iba a decir a mi coach en la sesión? Pensé, ¿cómo iba a abordar este tema? ¿Y les pasó algo parecido a eso? Bien. Ejemplo 2. ¿Qué resultado querés lograr en esta sesión de hoy? Quiero elaborar un plan de acción porque tengo una entrevista de trabajo dentro de 3 días y quiero mostrar esto y esto de mí. Y van a estar presentes esta persona, este funcionario, este gerente. Y los temas son estos, estos y estos. Ejemplo 3. Presten atención porque vamos a ver patrones acá, ¿sí? Ejemplo 3. ¿Qué resultado querés lograr hoy en la sesión? Y bueno, viste, eso que venimos trabajando, ¿a vos qué te parece? ¿Cuál puede ser un buen tema para hoy? Bueno, sí, yo no sé, quería así como una orientación, una guía, que vos conocés mi vida, que conocés mi caso, que me sugieras como por dónde seguir ahora, qué es lo que tendría que hacer, ¿sí? Ok, 3 ejemplos, suficiente. ¿Qué notan en el primer caso? ¿Se acuerdan del primero? Quizás, a lo mejor, ¿qué notan en la lingüística del primer caso? Inseguridad. Duda. Ok, inseguridad es una interpretación. Okay. Cuidado. Una persona Duda. insegura. Lenguaje tentativo. Ahí está, hablemos del lenguaje, perfecto. Un lenguaje ahí, dubitativo, Okay. tentativo, ¿viste? A lo mejor quizás en una de esas, ¿sí? Pues, eso es lo que yo decía, lo mencionaba recién. Cuidado los coaches cuando rotulamos al cliente, ¿sí? O cuando emitimos una interpretación. Porque la interpretación de inseguridad es una interpretación nuestra, ¿sí? Pero técnicamente, ¿qué observan de la lingüística en el caso 1, 2 y 3? Vamos al 1. Un lenguaje tentativo. ¿Qué más observan? Un Dijo lenguaje varias veces disperso. que no. Ay, perdón. Sí. Yo decía, un lenguaje disperso, vago. Disperso, vago. Sí, que no sabía, decía no sé, lo dijo creo que 2 o 3 veces, ¿no? Ok. Bien. Ahí aparecen patrones. Hay patrones en la lingüística. ¿Sí? Nuestros patrones se revelan constantemente en lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, estos patrones de divague, de lenguaje vago, de lenguaje tentativo, ¿sí? Lenguajes que no aparecen con fuerza, con dirección, con determinación, ¿sí? Nos están mostrando patrones de ese ser humano. Y es importante entender esto, los patrones no son ni buenos ni malos, son patrones. Todos los seres humanos del planeta tenemos patrones, todos. ¿Sí? Cuidado con esto, yo siempre hago hincapié en esto, cuidado, no solo el cliente tiene patrones, o sea, el cliente, el coach, el entrenador del coach, todo el mundo tiene patrones, todos tenemos patrones, estamos atravesados de patrones, ¿sí? Entonces los patrones no son algo a juzgar, pero sí son algo que podemos mirar para comprender desde dónde está operando el cliente y cómo puedo ser más asertivo con el cliente. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, los patrones del cliente van a aparecer durante toda la sesión y en el plan de acción, a no ser que el coach los interrumpa. ¿Sí? En el caso 2, ¿qué notaron? ¿Se acuerdan del ejemplo 2? ¿Qué notaron? Sí, un lenguaje claro, directo, preciso. Asertivo. Sí. Especificidad. Bien.
el cliente está claro, tiene precisión, sabe lo que quiere, sabe a dónde va y sabe lo que viene a buscar a la sesión. ¿Sí? Eso es súper importante, reconocer, tiene un detalle de lo que quiere, de lo que desea, sí. Es súper importante que el coach reconozca las características del cliente, cómo el cliente aborda la sesión. Porque a veces ocurren clientes que vienen en una Ferrari, como este tipo de cliente con precisión y sabe lo que quiere y todo lo demás, y el coach se abruma y el coach es el que empieza a posponer la sesión. ¿Sí? Porque resulta que el cliente no tiene patrones de posponer, pero el coach sí. Entonces, ¿cómo pospone el coach? Dando vuelta con preguntas que no van a ningún lado. Cuidado, porque eso lo hacemos muchísimas veces. Entonces el cliente dice, sé lo que quiero, sé para dónde voy, quiero que hagamos un plan. Bueno, ¿qué te parece si nos centramos primero? Contame cómo estás. El cliente no te quiere contar cómo está, el cliente quiere trabajar. No, pero esa energía no podemos tener en la sesión, necesitamos tener una energía no sé, la libélula y la mariposa y todos transformándonos. O sea, y eso pospone la energía del cliente. Y esto se ve muchísimas más veces de las que creemos. ¿Sí? Que el que no funciona en ese caso es el coach. El cliente funciona 1000 por 1000, pero el coach no es un coach a la altura del cliente. Porque el coach está queriendo hacer con el cliente lo que el coach quiere, no lo que el cliente está listo para hacer. ¿Ven la diferencia? Entonces, si el coach no tiene patrones de posponer y percibe con claridad los patrones del cliente, inmediatamente inicia la sesión. ¿Sí? Bien. ¿Y qué vieron, qué observaron en el caso 3? Sí, Sunki. Estás muteado. Una consultita. Y entonces de ahí del caso 2 directamente va a la exploración, porque ya está claro, como el acuerdo está claro. En realidad lo que yo hice fue un ejemplo, el acuerdo ahí no está preciso. Claro, ¿Sí? hay Faltan preguntas y tomar bien faltan el medidas. acuerdo y explorar, ya está. Sí, faltan medidas de precisión. La sesión tiene que ser la sesión completa con todos sus protocolos. Cuando no cumplimos el acuerdo, la van a pasar mal en las conclusiones. ¿Sí? El acuerdo es lo único que lleva a una buena exploración y al desarrollo de toda la sesión. ¿Sí? Porque el acuerdo es el compromiso, es el casamiento que hace el coach con el cliente para abordar determinados temas. Y es el permiso que el cliente le da al coach. ¿Sí? Lo único que hizo el cliente ahí es manifestar con claridad lo que quiera. Entonces el coach no tiene que perder tiempo, posponer tiempo, e ir a abordar la sesión para sacar el máximo potencial con su cliente. ¿Sí? Ok, en el 3, ¿qué vieron en el 3? ¿Qué perciben? Que no sabe lo que quiere. Que no sabe lo que quiere y que busca orientación. ¿Sí? Que terceriza. Exacto. Y eso pasa en muchos clientes que delegan la responsabilidad al coach. ¿Sí? Te delegan la responsabilidad de que seas el responsable de la orientación. Entonces, ahí aparece un patrón grandísimo, que es justamente esto, la tercerización de la responsabilidad. Y esto va a aparecer en la indagación y va a aparecer en el plan de acción. ¿Sí? Un ejemplo de cuando aparece esto en el plan de acción son todas las razones en las que el cliente no puede lograr el plan de acción porque alguien o algo interfiere. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es importante percibir patrones, como los hemos visto hasta acá, y qué tiene que ver con la evocación de conciencia? Porque esos patrones que aparecieron seguramente están interviniendo en el tema que el cliente quiere lograr. Me encanta Susi, hizo ¿sí? Nuestros patrones interfieren o se fusionan o habitan en todos los espacios de nuestra vida. Entonces, para la evocación de conciencia,
recordar, tener en cuenta, estar claros con lo que hemos percibido de patrones, nos va a apoyar enormemente al tipo de preguntas que vamos a hacer. ¿Lo ven? ¿Sí? Ok. Bien. Como recién les dije, las competencias 7 y 8 están sumamente relacionadas. Sin una muy buena transformación, no va a haber un plan de acción que sustente la transformación. ¿Qué es el plan de acción? ¿Qué es la 8? Facilita el conocimiento no solo al final de la sesión, sino durante toda la sesión. Entonces, hay preguntas que pueden hacer ustedes para revisar el avance de la sesión. ¿Cómo está yendo la sesión? Una pregunta que yo utilizo con frecuencia es la pregunta de ¿qué estás aprendiendo hasta aquí de vos? ¿Qué estás aprendiendo de vos? No del coach, no de las preguntas. Y una sugerencia que les hago, yo no sé cómo son sus sesiones, por lo que les decía, mi experiencia de hacer mentoring, una sugerencia que les hago, cuando utilizan esta pregunta, realmente sean específicos en qué estás aprendiendo de vos, qué estás aprendiendo de ti, no qué estás aprendiendo de esta situación. No somos los maestros, ni los gurús, ni el cliente vino para aprender de la situación, vino porque hay un tema que quiere lograr algo con su tema. El señor Roberto. ¿Sí? No sé quién está hablando con el señor Roberto, ¿quién será? Ahí está. Lo noté, pobre señor Roberto, ya no nos vamos a enterar. ¿Ven el punto? Siempre es al cliente, al cliente, al cliente. ¿Sí? Una pregunta de chequeo para la evocación de conciencia, que es importantísimo que lo hagan en la mitad de camino y antes del plan de acción. ¿Cómo vas hasta aquí con tu tema? Otra pregunta es, ¿qué estás percibiendo sobre tu tema? ¿Qué nuevas percepciones o qué percepciones nuevas te surgen? ¿De qué te diste cuenta? Perfecto, me encanta eso. Me encanta, la manera en que yo lo uso es, ¿de qué te vas dando cuenta hasta aquí? ¿O de qué te diste cuenta? Porque puede ser un momento, ajá. O sea, la competencia 7 fomenta, inspira y crea el momento, ajá. ¿Saben el momento? ¿Sí? Si no hay, no hay transformación. Así que ustedes como coaches amen la creación de ese momento. Y ese momento se crea desde el minuto 1 de la sesión. Sí. Bien, entonces, preguntas de chequeo. ¿Qué vas aprendiendo hasta aquí? Es la competencia 8. ¿De qué te vas dando cuenta o de qué te diste cuenta? Es la competencia 7. ¿Sí? ¿De qué me di cuenta? ¿Qué ficha me cayó? ¿Qué campanas sonaron? A lo mejor nuestro cliente todavía no lo articuló racionalmente, pero nosotros hemos percibido un cambio de energía. Sí, percibimos que en algún momento sonó el gong dentro del cliente. Ese es un momento para hacer la pregunta. ¿De qué te vas dando cuenta? ¿O de qué te diste cuenta? ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía está en un espacio que no está articulado para el cliente. Y evocar conciencia significa que el cliente tome conciencia de eso. ¿Sí? Una pregunta como la de ¿qué viste hasta aquí o de qué te vas dando cuenta?
es una pregunta que genera la racionalidad, que genera la articulación mental de la situación para el cliente. ¿Sí? Es súper importante esto porque si no, también hay casos en que los clientes tienen un gran descubrimiento, tienen todas las luces conectadas, sonaron todos los gongs, pero no hay nada aterrizado. Entonces lo único que se llevan es una gran experiencia conectora. En otra palabra, también podrían ir al Perú y tomar ayahuasca y tendrían una experiencia conectora. ¿Sí? O sea, coaching es el resultado tangible y medible del cliente. Y como coaches tenemos que lograr eso. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Quieren abrir sus micrófonos y conversamos? Si después pasamos a lo otro. Yo tengo una inquietud, Fer. Ahí está. Sí, Clary. ¿Qué haces, amor? Yo tengo un tema, sí, con tema y objetivo. ¿Cómo vas hasta acá con tu tema? ¿Cómo vas hasta acá con tu objetivo? ¿A qué voy? Que a veces los clientes nos ponen un tema y no llegamos a acompañarlos como coaches a definir, ok, con respecto a este tema, ¿qué? Bien. Ayúdame con eso. Sí, toda la respuesta, buenísima tu pregunta. Toda la respuesta, ¿todos escucharon la pregunta clara? Bien. Vuelvo a lo mismo. Perdón, pero es otra vez. Toda la respuesta se sintetiza en la primera pregunta. Si yo le pregunto al cliente, ¿qué querés lograr? El cliente me puede definir algo. Si yo le pregunto al cliente, ¿qué tema querés abordar hoy en coaching? El cliente puede definir algo. Ahora, si yo le pregunto al cliente, ¿qué resultado querés lograr en esta sesión? Yo estoy circunscribiendo el territorio por donde nos vamos a manejar. ¿Sí? Porque tema termina siendo algo que no tenemos manera de medir. Porque resulta que era este tema, pero después se relaciona con este, entonces son temazos. ¿Sí? Y si no los podemos medir, no podemos concretar y no va a haber plan de acción. Todo es medible en coaching. Todo, hasta las emociones las podemos medir. ¿Sí? Pero como coaches trabajamos con medidas. ¿Cuáles son las medidas de satisfacción? ¿Cuáles son las medidas de éxito? ¿Cómo medimos el avance del cliente? ¿Cómo mide el cliente su avance? ¿Sí? Acuérdense que somos recursos que nos contratan para aumentar resultados, para aumentar el potencial, para expandirnos, para transformarnos. ¿Sí? No somos país. ¿Me siguen por dónde vamos cuando hablamos de resultados? Entonces es importante, la primera pregunta es la pregunta de contexto, la que marca toda la cancha, la que define la cancha. ¿Sí? ¿Qué resultado querés lograr en esta sesión? ¿O qué resultado querés lograr en estos 50 minutos? ¿Sí? ¿Te ayuda eso, Clary? Sí, me ayuda, gracias, Fer, porque en general me pasa también haciendo mentoría, que empiezan con temas, y empiezan a abrir temas, y después te están nadando en dulce de leche en temas más que ¿para dónde vas? ¿Para qué están? Como dice Luis, ¿qué quieren lograr? Sí, y hay algo ahí con lo que traes. Yo hablaba de patrones recién, ahí es donde aparecen los patrones de posponer. ¿Sí? Cuando alguien viene con, voy a traer tu ejemplo, ¿sí? No tus clientes, sino tu ejemplo. Cuando clientes traen los temas, estamos hablando de personas con patrones que no concretan. Entonces ya tenés un patrón, no concreta. Tenés que estar preparado porque eso va a salir en la exploración, en el plan de acción, si no los abordamos antes como coaches. ¿Sí? Es que te quiero hablar de un tema. Fantástico. ¿Y qué resultado querés lograr con tu tema? Yo valido lo que dice el cliente. Tema.
¿sí? Pero también me manejo en términos de resultados. ¿Qué resultado querés lograr con tu tema hoy? ¿Lo ven? Me encantó la de resultado con tu tema. Así salimos de objetivo, porque a veces se Claro. asustan con el objetivo. Es como, no, en serio, encima te voy a poner un objetivo. Sí, genial. Gracias. Resultado y tema. No de nada. ¿Qué más? Mari, sí, porque no estoy leyendo el chat, por favor. Sí, no, yo me quedé pensando en esto que traía Clara, lo que vos le decías. Una de las cosas que ponía ahí es qué entendemos por tema, ¿no? O sea, porque es muy, muy general. Entonces, tema a qué nos estamos refiriendo, ya lo conversaron recién, pero lo que quería preguntar es si a lo mejor, ¿cómo ves la posibilidad de poner al cliente en situación? Como para hacer una escala, ¿no? De, bueno, ¿cuál es el objetivo con este tema? Quizás pensaba si puede estar relacionado con poner al cliente en cuál es la situación, más que el tema. O sea, cuál es la situación concreta en la que, de qué se trata esa situación. Y en esa situación, si queremos como explorar el tema, ¿cuál es la situación concreta? Y en esa situación, ¿cuál es el objetivo? Como para... Un ejemplo para yo entenderte. A ver, si yo hablo como de un tema, del tema de, no sé, mi relación con los clientes, ¿sí? Estoy como en un enorme, el tema es enorme. No sé, me imagino, ¿no? Como un gran tema. O sea, te estoy poniendo un título, pero no estoy, en definitiva, no estoy diciendo nada. Ahora, si quizás, lo estoy pensando con ustedes, estoy haciendo pensando en voz alta. Para Estás ver evocando si, conciencia, Mari, vamos. digo, en esta situación, en esto, si vos decís, pero ¿cuál es la situación concreta donde vos querés enfocar, donde nos vamos a enfocar? Okay, Bueno, te regalo ahí una me pregunta. ayudas, dale, a ver. Te doy una pregunta, no te regalo, te doy una pregunta técnica. Vamos a hacer el ejemplo, ¿sí? Con los temas. Viene cliente, tengo un tema con el tema, con el tema. ¿Qué resultado querés con tu tema? Si un cliente no es concreto, no se ilusionen que después de la siguiente pregunta el cliente se va a iluminar de concreción. No va a pasar, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es ir avanzando, ¿sí? Y una pregunta, entonces viene la pregunta, llegamos a la segunda pregunta, decimos, bueno, ¿qué resultado querés lograr con tu tema? No, lo que yo quiero entonces es que pase tal y tal cosa, porque resulta que mi hermana, mi tía, mi vecina, bla, bla, ¿sí? Cuando no son concretos, meten a todos en la fiesta, ¿sí? Entonces el coach, y escuchen esta pregunta que es buenísima, a mí me encanta. Y específicamente, en esta sesión, ¿en qué te querés enfocar? Por eso hablaba de la precisión lingüística. Ofer, lo que verdaderamente quiere tu corazón, esa es otra. Bueno, depende, ¿Puedo? porque si es un cliente, ahí voy Marce, si es un cliente gerencial y le digo qué quiere tu corazón, fue la única sesión de coaching que hice en la empresa, me echó. Obvio que no, pero esa es la Concretamente. otra que nos taladraba Alan. ¿Qué es lo que verdaderamente querés? ¿No? Sí, Como eso es una otra- técnica, eso es una pregunta, esa es una técnica. La pregunta de contexto y la de precisión son preguntas del acuerdo. La pregunta de precisión es esta, específicamente, ¿en qué te querés enfocar? Sí, Marce. Concretamente. No, pensaba uniendo los patrones, pensando en que hay patrones que son funcionales y otros que son disfuncionales. Entonces, desde el lugar de acompañar al cliente, podemos convivir con el patrón y surfear y hacer preguntas específicas y ponerlo en un área muy concreta, ¿no? O también podemos dar a luz, poner frente al cliente el patrón e ir a lugares más profundos, ¿no? A dar a Sería elegir. genial. Sería genial. Si está la relación y tenés la habilidad de hacerlo, es lo más directo del mundo. O sea, todos los seres humanos queremos resultados. Cuanto menos tiempo perdamos, mejor. O sea, realmente sería una bendición. Claro.
¿Y qué puede impedirlo que lo hagamos? No, yo soy de hacerlo. La manera de presentar. Claro. ¿Sí? Sobre todo, vuelvo a repetir esto, yo insisto mucho, que no nos olvidemos los coaches que nosotros tenemos patrones. Los coaches tenemos patrones, los seres humanos tenemos patrones, mi mascota tiene patrón, todos tenemos patrones. O sea, no es el cliente tiene patrones. ¿Sí? Eso es primero. Segundo, hay, como dijiste Marcelo, hay patrones que nos expanden y patrones que nos hacen meter la pata. Y el gran trabajo es aceptarnos porque sabemos que los patrones no se cambian. Ahora, por ejemplo, en la dualidad. Viste que al inicio vos estabas en el auto cuando hablábamos de la dualidad, ¿te acordás? De situaciones con dualidad, ¿sí? ¿Cómo muestro una dualidad? Yo hice un ejemplo ahí. Si vos tenés más relación con un cliente, o es un cliente que realmente, supongamos el caso 2 del ejemplo, que realmente está listo para trabajar, que quiere avanzar, que no quiere perder tiempo, que no quiere cháchara, o sea, vamos al punto. Claro. Una manera es mostrar la discrepancia. Esto técnicamente se llama discrepancia. ¿Sí? Sí. Y le decimos, escucho una discrepancia entre esto que decís que querés lograr y entre lo que estás haciendo. Las discrepancias pueden ser entre lo que digo y lo que hago, Claro. entre lo que digo y lo que digo, o entre lo que hago y lo que hago. Claro. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, Chamari, entonces, mostrar técnicamente en lenguaje neutro y desde un espacio de no apego a lo que muestro. Esto va acompañado de un tono lingüístico, de un tono en mi voz, ¿sí? Que no puede aparecer como la señorita maestra o el director de escuela. ¿Sí? Noté que está pasando esto y esto, o noté que nos estancamos en la sesión cuando dijiste que realmente querías avanzar con todo, ¿sí? Y eso es una discrepancia. Arrancó como una Ferrari y dijo que quería avanzar y de golpe se estancó. ¿Sí? Y puedo mostrarlo. ¿Sí? Siempre que sea en lenguaje neutro, en un tono que sea de colaboración, obviamente de integración con el cliente en lo que le interesa, Claro. y en no definir, cuidándonos de no definir al cliente. ¿Sí? Sí, o sea, perdón, que lo defina él y de repente a veces hay algo que se está trabajando que está relacionado con un vínculo en el trabajo o con un resultado que quiere lograr en el trabajo, aparece este patrón, pero llevado a su vida como un todo, sistémicamente, puede ese patrón, suponte, no expresar lo que realmente en comunicación directa, no expresar aquello que, digamos, que es medular para él, le esté pasando con amistades, con familia. Entonces, a veces digo, estoy explorando con ustedes, ¿no? Esto de ayudarlo a pensar, ayudarlo no, llevarlo, a invitarlo, a desafiarlo a pensar en dónde está metiendo la cola ese patrón o esa forma en el resto de su vida, porque puede ir hacia una toma de conciencia mayor y de repente la profundidad del vínculo y de la sesión en sí misma se puede ir a otro plano, ¿no? Completamente. Completamente, ¿sí? Por eso es importantísima la escucha. Fíjense que la evocación de conciencia se construye con la escucha del coach. ¿Sí? Y es esta escucha perceptiva del coach. ¿Sí? ICF menciona escuchar activamente. Yo percibo que, o me imagino que este activamente significa con la predisposición, está hablando de la energía de la predisposición, ¿sí? Pero este escuchar global y local, global y local. ¿Cómo responde a la primera pregunta? ¿Cuáles son los tonos que utiliza? ¿Cuánto tarda en arrancar la sesión al cliente? Eso es un indicador no lingüístico 100% basado en patrones. Si tu sesión es a las 5 y apareció a las 5 y 8 minutos y no fue porque se le incendió la palmera del patio, estamos hablando de posponer. ¿Lo ven? O para arrancar la sesión resulta que te tengo que contar todo lo que pasó la semana pasada.
Y al coach eso no le interesa porque está aquí para trabajar de aquí en adelante. ¿Sí? Pero tenés patrones que ya te menciono. ¿Cuál es el patrón? Los rodeos. Porque va a ocupar 15 minutos para contarte lo que pasó la semana pasada, vas a empezar la sesión de coaching y el núcleo de coaching va a pasar en los últimos 15 minutos de la hora. Con lo cual te está mostrando un patrón que el 3/4 de su tiempo lo utiliza en otra cosa que no es el punto. Gracias, gracias. Yo lo que decía era, sin romper y sin torcer el rumbo del acuerdo de esa sesión, trabajamos aquello que se define, aquello que se quiere lograr, pero digo, el evocar conciencia sobre el mismo patrón puede ser producto o puede ser, digamos, en el devenir de un proceso puede ser un motivo de trabajo, revisar el patrón, aquel patrón, y entonces ir a causas raíz, yo le llamo causa raíz del patrón, ¿no? Entonces, de repente desactivarlo, suponte que es una persona que da rodeos y nunca va al punto, de qué modo lo afecta en su vida, en sus relaciones, en el trabajo, por poner un patrón, ¿no? Hay pilas de patrones, pero puede ser motivo de trabajar en un nuevo acuerdo en otro momento, porque realmente tiende a trabajar y tener conciencia sobre el patrón, no sobre lo que ocurre con el patrón, sino lo que hay. Perdón, no quiero durar el micrófono, perdón. No, está bien. Se me estaba ocurriendo mientras te escuchaba algo. Si los coaches, primero que los coaches tenemos que tomar conciencia, evocando nuestra conciencia de dónde están, si tenemos patrones de posponer y dónde están, para empezar a interrumpirlos. Nosotros, profesionales coaches, ¿sí? Para poder detectarlos en nuestros clientes. Ahora, trayendo el ejemplo de Marcelo y trayendo la competencia 7, es muy posible que a ustedes les pase que observan un patrón, el cliente trajo el tema que quiere, el resultado que quiere lograr en esta sesión, la evocación de conciencia posiblemente esté entre estos dos espacios, el patrón y lo que quiere. ¿Sí? Ejemplo simple, patrón de dualidad, ¿sí? Esta o esta, pareja. Me quedo soltera, me pongo de novio. Elijo a María o elijo a Juana, o sea, lo que sea una dualidad. ¿Sí? Tienen que estar preparados para todo si sale el tema pareja y la dualidad. Bien, es posible que la evocación de conciencia ocurra entre estos dos espacios. Ahora, Marcelo planteaba el poder que podemos crear en el cliente si el cliente toma conciencia del patrón, ¿sí? Al cliente pocas veces le va a interesar tomar conciencia del patrón, a no ser que trabaje mucho consigo mismo, que sea una de las personas que se autodesarrollan y trabajan consigo mismo y quiere más información y quiere aprender más, ¿sí? Pero también algo práctico que podemos hacer y más rápido en la evocación de conciencia es, Marcelo, traes lo que vos observás y lo puedes poner en una pregunta. Es decir, percibo que estás en una duda, y también percibí esto durante la sesión. Me pregunto, ¿qué impacto tiene para vos dudar en cada paso que vas a dar? O dudar en esta situación. ¿O dónde más impacta? Y ahí ya estás hablando de sistemas. ¿Dónde más impacta? ¿Sí? O ¿en qué otras relaciones impacta tu dualidad? ¿Lo ven? No tengan miedo a expandir. El tema sistemas es un tema que ya lo habilita ICF. Todos los seres humanos estamos relacionados a alguien y a alguienes. Pertenecemos a sistemas, estamos rodeados de sistemas, nadie es una isla. Entonces lo que pasa en un tema posiblemente esté pasando en otro porque hablamos de patrones. Los patrones no cambian. Si yo tengo dualidad en la lista del supermercado, lo que voy a comprar, posiblemente la dualidad está en otro aspecto de mi vida. ¿En qué otras decisiones está impactando la dualidad? ¿O qué decisiones no estoy tomando? Porque estoy en la duda. Sí, Clary. ¿Sabes qué? Me encantó esto que trajiste de
no tener temor a expandir, porque es algo que escucho en nuestros aprendices de, no, porque si abro, después no puedo cerrar, y abro demasiado, y no se enteran cómo es el mundo del cliente, donde más impacta. Y lo escucho hace muchos años, no, porque si abro después no puedo cerrar. Digo, ¿qué les pasa con esto? Me encantó escucharte, Fer, con esto, expandir para entender cómo es el mundo entero, no es en esa ventanita. Gracias. Sí, y sobre todo tener en claro que el cliente puede traer un resultado de un tema, ¿sí? Vamos a poner frase, el resultado de un tema a la sesión, puede ser financiero. En la exploración van a aparecer otras cosas. Si no aparecen otras cosas, el coaching no está haciendo coaching, está haciendo gerenciamiento. Si el coaching termina igual que como empezó, con los mismos temas, lineal, el coach no hace coaching. Está haciendo gerenciamiento, y es otra cosa. ¿Sí? Coaching es una revolución en la transformación que va a ocurrir con el tema del cliente. ¿Sí? Y para que ocurra eso, necesitan ingresar nuevas percepciones, preguntas, temas, para que ocurra una verdadera toma de conciencia. ¿Lo ven esto? Y es ahí donde el coach necesita perder, de alguna manera, atreverse, perder el miedo, atreverse a que el cliente y darle más espacio todavía. Más espacio. Porque el coach no tiene que tener el control. Lo único que tiene que hacer el coach es seguir un protocolo. No puede dejarlo con una herida abierta, no puede dejarlo con una sesión improductiva. O sea, hay cuidado que nosotros como coaches tenemos que tener. ¿Sí? Y aterrizado en una conclusión. Pero en el momento de la exploración, me hago así para que se vea, que ocurra todo lo que tenga que ocurrir. Con todo el espacio para el cliente, sino cómo el cliente va a crear de verdad una transformación. ¿Está, Patrick? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Les hace sentido? Como inspírense a más. Esto no quiere decir preguntar o indagar por más temas, sino dar espacio para que ocurra profundidad. Fernanda, una consulta. Sí. Ay, Desde Sandra. Sí, Sandra. Esto que decís de lo sistémico, ¿no? Verlo así, por ejemplo, un cliente viene, o en conversaciones que escucho, ¿no? De los aprendices, la persona es específica y dice, en tal ámbito me está pasando esto en el trabajo. ¿Cuán efectivo es para vos poner especial foco en ese ámbito? Para mí la persona que es insegura, esto es mío, es insegura en todos los ámbitos. Que se note más en unos que en otros es otra cosa, pero te pregunto en cuanto a la efectividad de la conversación, si apuntamos hacia ese ámbito específicamente o lo tomamos como un todo al ser humano, ¿no? ¿Se entiende? Sí, a ver si entendí. Chequeo con vos para ver cómo el acuerdo. Chequeo con vos para ver si vamos en la dirección propuesta. Sí. Si el cliente dice que quiere un resultado en un tema financiero, y ese es el acuerdo, como coach sigo el acuerdo. Ok. ¿Sí? Sigo el acuerdo. Si el cliente abre algo y si hago un buen acuerdo, antes de la última pregunta del acuerdo voy a tener 3 o 4 temas sobre la mesa. Por eso viene la pregunta de ¿y en cuáles de estos temas te querés enfocar? Y es donde le damos el poder a por dónde seguimos. ¿Sí? Bien. Si es que fue un buen acuerdo, profundo. Si es un acuerdo lineal, así tipo trámite, van a llegar a la pregunta con los mismos 5 condimentos con los que empezaron. ¿Sí? Ahora, es posible que en el acuerdo aparecieron otros temas y el cliente te dice, no, ahora no me quiero enfocar en eso, ¿sabes qué? Me quiero enfocar en lugar de los financieros, que me quiero ir de vacaciones. ¿Sí? Ahí hay 2 posibilidades y por eso los niveles en coaching, ¿sí? ACC, PCC, MCC. Un coach medio va a entender que la persona quiere vacaciones.
Un coach MSC va a estar atento cómo se relaciona esto con el espacio, con la libertad, con el tiempo, ¿sí? Y va a empezar a mirar estos criterios. ¿Qué relación tiene? No sé, voy a poner, ahora ya no va a ser República Dominicana o el Caribe, Mar del Plata. ¿Qué relación tiene Mar del Plata con el tiempo, espacio y libertad? Y ahí ocurre una indagación que va a ser completamente transformadora, porque empezó hablando de Mar del Plata, pero posiblemente lo que quiere es ese espacio en su vida o esa libertad, y aparezcan otras, surjan otras percepciones. ¿Me expliqué? Perfecto. Como coaches seguimos el acuerdo del cliente, siempre. Ahora, el olfato nuestro, si nos dice que hay algo atrás, entonces lo articulamos mediante preguntas. Y si voy a mostrar una intuición o una percepción, siempre pido permiso. ¿Te puedo mostrar algo que percibo? Y espero el sí del cliente. El cliente me dice no, me callo la boca y seguimos. Perfecto. Gracias. De nada. Cris, querías preguntar algo. Ya voy, Sandri. Sí, porque me quedó la duda cuando dijiste en qué otras áreas, estábamos hablando de la dualidad antes, en qué otras áreas impacta la dualidad, ¿no? ¿Se lo traes así directamente o le preguntas, puede ser que en otras áreas estés dudando? Estaba hablando con Marcelo de su ejemplo, ¿sí? Y él y le pregunté si tenía una relación, cuando él me dijo, ¿podemos estar así? Le dije, si tenés una relación con tu cliente que te permite eso, sí. ¿Sí? Si no tienen una relación con el cliente, muy sutil, como... Sí, pues yo a veces, porque a veces me pasa a veces teniendo una buena relación con el cliente que a veces como que no quiero decirle algo, digamos, tan directo, ¿entendés? Si no digo, está bien que le diga algo tan directo en ese sentido, ¿no? Como diciendo, yo te estoy observando dualidad, la estoy observando. Pero a veces dudo con eso, por eso te pregunto. A veces tengo mi dualidad con eso, dice Cris. Entonces, mira, lo que yo te sugiero ahí, cada uno de ustedes tiene una concepción de lo que es coaching. ¿Sí? Yo ahí no me voy a meter ahora. Entonces, yo tengo una concepción personal que es a mí me están pagando por libertad, por creación y por resultados. Yo no puedo perder el tiempo. Porque esa persona me está eligiendo a mí y me está pagando. ¿Sí? Ahora, esa es mi concepción. Cada uno de ustedes tiene una concepción del trabajo, de cómo abordan su trabajo. ¿Sí? Gracias. Y ahí lo Clarísimo, manejás gracias. acorde a los valores que para vos son importantes. ¿Sí? Gracias. De nada. Sandri, vos estabas queriendo decir algo. No sabía si la habías visto a Cris, por eso. Genial. Bueno, vamos a avanzar, por supuesto no vamos a desarrollar la próxima parte con la extensión que hicimos de esta, pero es importante que sí vean algunos recursos que teníamos previsto compartirles. Y vamos a ir directamente, Sandri, con todas las diapositivas. ¿Te parece? Qué grande, Sandri, es todo. Ok, vimos Evoca Conciencia. Algunos recursos que hemos conversado aquí. Hacemos preguntas sobre hechos que escuchamos. Esto es súper importante, ¿se acuerdan que al principio hablamos de no interpretar? Entonces, hechos, datos, ¿sí? Menciones específicas a algo que escuchamos en la conversación de coaching. Brindamos silencios en abundancia para potenciar la reflexión, conectamos lo que escuchamos de manera neutra, sin interpretaciones, articulamos y relacionamos palabras con una pregunta simple. Cuanto más simple, más reflexión hace el cliente. Las preguntas enroscadas, esto es súper importante como coaches. Dejemos de hacer preguntas enroscadas, intelectuales, que no llevan a la reflexión, no invitan a la reflexión, porque lo que hace el cliente es intentar entender qué quisimos preguntar. Y si nosotros lo hacemos en una manera complicada,
muy elaborada y con palabras, bla, 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 estamos yendo directamente a la parte mental del cliente. Y cuando vamos a la parte mental del cliente, el cliente nos va a responder desde su concepto mental. Y ahí no va a haber transformación. ¿Se entiende? Ahí lo que hay es una gran ampliación de conceptos. Entonces, ahí estos son los casos donde el cliente termina la sesión con mayor, y escuchen esto porque esto pasa mucho, con mayor entendimiento de su situación, pero no con resultados. ¿Ven la diferencia? ¿Qué te llevas de esta sesión? Sí, mira, gracias porque entendí por qué me pasa esto. Y es un entendimiento, pero eso no es resultado. ¿Ven la diferencia? Reconocemos patrones y los relacionamos con preguntas, quería decir, somos conscientes de nuestras sensaciones, percepciones e intuiciones, las podemos compartir, como les dije recién, pidiendo permiso para no invadir el espacio. No definimos al cliente, sino que presentamos propuestas basadas en su propia lingüística, con preguntas abiertas. ¿Sí? Gracias, Sam. ¿Podemos pasar? La competencia 8 cultiva el aprendizaje y el crecimiento, se asocia con el cliente para transformar el aprendizaje y la comprensión en acción. Promueve la autonomía del cliente en el proceso de coaching. Como hablamos de toda esta tarde, o este rato que compartimos, el aprendizaje y la evocación de conciencia están disponibles desde el minuto 1. Entonces, no esperen al final para recoger aprendizaje. Si el cliente va captando y recogiendo y capitalizando su propio aprendizaje, va a poder crear y diseñar acciones espectaculares y va a emerger durante la sesión con nuevas percepciones. ¿Sí? ¿Pasamos, Andri? Bien, ¿qué recursos podemos utilizar? Chequeamos durante la sesión la evolución del cliente con su tema. Reconocemos el avance y el trabajo que el cliente está haciendo con su tema. Es súper importante esto, como coaches, reconocer el avance que hace el cliente, pero fíjense que es reconocer el avance. ¿Sí? Reconozcan cada vez que hay avance, pero y si no hay avance, reconozcan, pero moderadamente. O sea, porque si no, el mensaje que recibe el cliente es confuso. ¿Sí? Es como los niños, me celebrás cuando no trabajé, y cuando trabajé también me celebrás. Entonces viene la duda sobre la confiabilidad del coach. Bien, bueno, ¿y quién sos vos como coach? Porque me festejás cuando no trabajo y me festejás cuando trabajo. ¿Sí? Entonces, un alentador serial. Claro. Entonces, como cuidado es, porque a veces los coaches son muy relacionales y muy dependientes de la aceptación del cliente, y el coach es un recurso profesional, nos contratan para avanzar. Vuelvo a insistir con esto, y reconozcamos auténtica y genuinamente cuando el cliente realmente está trabajando y está avanzando con lo que le importa. Revisamos la evolución de la sesión con el propósito definido por el cliente en el acuerdo, eso es chequear, proponemos una manera tangible y medible de llevar a la práctica las nuevas percepciones y descubrimientos del cliente con su tema. Es el famoso plan de acción. Un plan de acción medible, un plan de acción lo más detallado posible, un plan de acción que revise cuáles son los posibles obstáculos con los que te puedes encontrar. ¿Cuáles son, si revisas tu plan de acción, ¿hay algo que te dé duda de lograrlo? No, no me da duda. O sí, sí me da duda. ¿Hay algo que quiero modificar? Y fomentamos el poder y la autoridad para que el cliente diseñe. Una cuestión con el plan de acción. Plan de acción es súper importante, no lo desestimen. No dejen los últimos 5 minutos de la sesión para correr atrás de un plan de acción. Si ustedes no le dan importancia al plan de acción, el cliente tampoco le da importancia al plan de acción. ¿Sí? El plan de acción requiere un trabajo, y ese trabajo no dura menos de 10, 15 minutos.
Es una elaboración. O sea, a veces el plan de acción, los planes de acción que he visto es como, bueno, hagamos el remate porque la sesión ICF dice que tenemos que terminar con el plan de acción, dame 2 preguntas, listo, terminamos la sesión, ¿sí? Ponerle la firma que eso no se va a cumplir. Porque no hay una presencia del coach. Fíjense que los coaches a veces utilizan la distinción, la competencia de presencia para el acuerdo, para la exploración, y después en el plan de acción se olvidan, ya no tienen más presencia, ya no hay evocación de conciencia, ya no hay comunicación directa, ¿viste? Ya no hay nada, es como que era solo al principio. No, las competencias son hasta el minuto 59 de la sesión, si tu sesión dura 1 hora, eso hasta el minuto 59. ¿Sí? Entonces, un plan de acción requiere 10, 15 minutos de sesión. Y una buena pregunta, primero esto, un plan de acción es eso, un muy buen plan de acción sale solo. ¿Qué quiere decir sale solo? Es resultado de la transformación de la evocación de conciencia. Es resultado natural. ¿Sí? Entonces, detallado, siempre busquen hacer planes de acciones que sean completamente empáticos con el cliente. El coach a veces propone planes de acciones y tienen que proponerlos en dirección a la energía de donde está el cliente. ¿Sí? Planes muy altos no generan que el cliente los cumpla. Planes muy bajos no desafían al cliente. Y el cliente va a subestimar el plan, entonces no lo va a hacer. ¿Sí? Entonces calibren, ¿dónde está el cliente? ¿Qué es posible para el cliente en este lugar? Exacto. Entonces, sí, tal cual, claro. Entonces, hagan un plan de acción con el cliente en conjunto, a dueto, bien con pinches, cómplices. ¿Cuál es el primer paso que vas a dar en esa dirección? ¿Quiénes son las personas que te pueden apoyar en tu red para lograr esas vacaciones que querés? ¿Cuándo van a ocurrir tus conversaciones? ¿Sí? Ahora, en el plan de acción es el cliente el que trabaja, como en toda la sesión anterior. Si ustedes hacen una, ¿cómo sería? Como un cuestionario, son ustedes los que están trabajando, no el cliente. ¿Sí? Las ideas deben venir del cliente. Las maneras vienen del cliente. Las frecuencias con que lo va a hacer vienen del cliente. Las personas a las que va a tocar vienen del cliente. ¿Sí? Bien. Y la última. No, ahí está. Usted, ¿cómo se asegura que las competencias 7 y 8 están activas en la sesión? Y vamos a reflexionar con esta pregunta. Y gracias, André. Nos queda la última de muchas gracias. Ya está. Entonces, concluyendo, esto es nuestro plan de acción. Son las 19:35. ¿Sí? Tenemos supuestamente espacio unos minutos antes de las 8. Tenemos unos minutos para elaborar el plan de acción de ustedes. Ustedes, clientes de este encuentro, ¿cómo van a elaborar sus planes? Sus incorporaciones, asegurarse que estén activas las competencias 7 y 8 en las próximas sesiones. ¿Cómo gestionan este aprendizaje? Esta es la cola de mi gato, chicos, perdón. Está pasando y no lo puedo prestar. Bien, micrófonos abiertos, ¿les parece? ¿Jugamos entre todos? ¿Colaboramos? ¿Cómo se aseguran que las competencias 7 y 8 estén activas ahora, desde hoy en adelante? Infiero desde la escucha activa, si escucho al coachee que sigue diciendo lo mismo, hasta el minuto 20, 30, es porque yo estoy mirando otro canal, entonces nunca se va a llegar a una creación de conciencia,
porque no le mostré nada diferente, sigue con la misma interpretación de cuando llegó. Sandri, ¿te puedo apoyar? ¿Te puedo decir algo ahí? Sí. No se trata de que vos, coach, le muestres. Ujú. Vos no sos la maestra del cliente. ¿Sí? Se trata de que el cliente vea. Son dos cosas diferentes. Una es yo te muestro mis apuntes. Y otra es vos ves como cliente. ¿Sí? Por eso, desde lo que yo distingo, si yo escucho que el cliente sigue afuera, ¿no? Entonces yo estuve viendo otro canal. Sí, así no voy a porque llegar. Sí, y si no vas a trabajar vos más que el cliente. Por supuesto, claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué le muestro? No, ¿qué ve el cliente? ¿Cómo ve el cliente? Mediante mis intervenciones. Cuanto más picante sos, más posibilidad tiene de ver. Exacto. Sí, picante en Argentina, ¿no? Vamos a decirle eso al ICF. Más desafiante. Sí. Me doy cuenta también que estas competencias estuvieron presentes cuando la sesión tracciona, es decir, se mueve de lugar. ¿Y cómo me doy cuenta? Brillo en los ojos, suspiro, otra predisposición corporal, otra energía, ¿no? O sea, no necesariamente desde lo intelectual, sino hay otras señales, ¿no? Y además de que el plan, coincido, me quedé pensando en esto del plan, que a veces en algunas mentorías veo cómo se disuelve ese en el minuto 1. Siempre digo, tiene que ser como una buena canción, ¿no? La sesión. Un buen inicio, un buen desarrollo y un buen final. Y ese final implica el plan de acción en detalle, tanto detalle y calidad de pensamiento y energía puesta como en el acuerdo. Entonces, digo, bueno, yendo a tu pregunta, eso, cuando se mueve de lugar, cuando hay otra predisposición, cuando las ideas del plan surgen de él, a veces chequeo cuán comprometido de 1 a 10 está para llevarlo adelante, ¿no? Como chequeo, o qué parte de él mismo puede poner en riesgo el plan, ¿no? Pero eso es en la parte del plan de acción, ¿no? Pero se mueve de lugar, eso es lo que quiero comentar. Perfecto, genial. Sí, hay una movilización y hay un cambio energético en la sesión, o sea, una sesión donde hubo transformación, el cliente termina mucho más poderoso. Y mucho más poderoso no quiere decir adrenalínico, ¿sí? Puede ser poderoso emocionalmente, puede ser poderoso en una firmeza de su lugar, y puede ser poderoso en adrenalina. Pero hay un poder que volvió a él al final de una sesión. ¿Qué más? A ver cómo van los planes de ustedes. Yo creo que hay algo, Fer, que es el ritual del cierre, la importancia de estar presente estuvimos compartiendo este espacio, estuvimos colaborando. ¿Y ahora qué ocurre diferente en el mundo? Porque me parece, y esto en mentoría nuevamente lo vemos mucho, llegan al ajá y les agarra a todos un ataque orgásmico, emocional, y estamos todos emocionados, qué bueno, y estoy para vos para lo que quieras. Y digo, sueltan en el momento culminante, donde está la energía para decir, ¿y ahora qué ocurre en el mundo? Y es como, one bang, thank you, mama, ahí terminó la historia. Creo que es no podría hacer una analogía, se me ocurre un ejemplo, no lo voy a hacer porque queda grabada, ¿sí? Pero, yo la tengo hecha y la hago siempre con mentoría. Bueno, así que vos y yo nos entendemos. Paro la grabación, la pongo en pausa. Es importantísimo tomar esto, ¿viste? Tomamos lo tuyo, lo que trae Marcelo, el final de la canción. Si no nos aseguramos el aterrizaje del cliente, el cliente no va a poner en práctica sus nuevas percepciones. O sea, el momento de la emoción, que puede ser un momento ajá, puede ser un momento para adentro, puede ser un momento de asombro, puede ser un momento de reflexión, pueden ser muchas emociones en el momento de la evocación de conciencia. Pero todo eso es energía.
Y me refiero, puede ser que la energía ocurra acá, 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 en cualquier espacio, pero es solo energía, no está tangible. La única manera de materializar eso es un buen plan de acción. Y ahí es donde ocurre la conversación con mi marido, con mi mamá, con mi jefe, el ascenso, la compra del pasaje para irse a Mar del Plata, lo que vaya a hacer con su vida. Ahí es donde se vuelve tangible, material, y donde es medible para el cliente. ¿Sí? Entonces, es un ascenso, o puede ser un descenso, como ustedes quieran imaginarse la gráfica, en la profundidad de la reflexión, y tiene que volver a un nivel. Y en ese nivel entero y poderoso, y con un plan donde se va a manifestar, en el mejor de los sentidos de la palabra manifestar, es donde se manifiesta esa energía que sintió y que vivió el cliente. Pero sin esa transformación no hay coaching. Hay una buena conversación de posibilidades, hay cambios, hay buenas sugerencias. Pero coaching es transformación. Y tenemos que apuntar. O sea, el plan de acción sería un entregable que no tiene que faltar. No puede faltar. Yo te digo a vos que en la evocación de conciencia me doy cuenta que todo lo que mi mamá me dijo no era cierto y yo interpreté otra cosa, y resulta que ahora me doy cuenta que puedo ser poderosa, libre, maravillosa, y me puedo comer el mundo, y entonces voy acá, allá, y vos me despedí en la sesión. No hay ni una sola posibilidad que yo lleve eso al mundo real. Entonces la primera pregunta que va a hacer Marcelo es, genial, ¿cuáles van a ser tus primeras conversaciones? ¿Quién es la primera persona con la que vas a conversar? ¿Cuál es tu primer acto de poder que vas a hacer? Ah, me voy a comprar ropa. ¿Dónde te vas a comprar ropa? Ah, voy a la peluquería. ¿Cuándo va a estar tu turno de peluquería? Ay, me voy a, no sé, me voy a hacer las uñas porque ahora soy poderosa y me doy cuenta que soy hermosa y puedo con la vida, qué sé yo. Okay. ¿Cuándo vas a estar lista con tus uñas? No cuando vas a pedir el turno. ¿Ven la diferencia? ¿Cuándo tus uñas van a estar listas? Y inspiran al cliente a mirar el resultado. Que es otro gran error. En plan de acción hablamos siempre, o yo escucho mucho, de cuándo van a empezar las acciones los clientes. No, ¿cuándo las vas a terminar? ¿Cuándo va a estar tu peluquería lista? ¿Cuándo va a estar tus uñas listas? Porque si no, otra vez le soltamos la mano. Volvemos a repetir, patrones, volvemos a repetir el dejarlo en banda al cliente. Ah, pidió el turno, listo, ya está. Pidió el turno. Responsabilidad de él, se va. Abandono de persona. ¿Cómo? Y después no fue. Se llama abandono de persona, perdón, Luis. Sí, claro. ¿Lo ven? Entonces, acompañamos la transformación completa. Y nos inspiramos y nos emocionamos con eso que pasa, pero solo nos podemos emocionar si hubo cambio de conciencia. ¿Sí? Bien. ¿Quién más? ¿Cómo van los planes? Disculpa, está Alicia y Luis con la mano levantada. Ay, dale, dale, vos sos la moderadora, yo me engancho. Dale, vamos. Bueno, yo te agradezco mucho, Fernanda, por todo lo que dijiste. Me hizo mucho sentido algunas cuestiones, sobre todo lo de patrones, no solamente de coaching, sino de mí también, ¿no? De ver qué repito en las sesiones o qué no hago. O sea, me pusiste como un espejo, ¿no? Acá adelante. Y otra cosa también, un poco lo que me llevo, ¿no? Esto del silencio, ¿no? De más silencio, sí. No por ahí en la parte, digamos, del plan de acción, porque ahí necesitamos toda la energía que esté puesta ahí, ¿no? Pero una cosa, o sea, esas dos cosas me hicieron, o sea, me lo llevo como plan de acción para implementar en mis conversaciones. Pero algo también me parece importante es lo que se propone en el plan de acción y después lo vemos de vuelta al coachee, preguntarle cómo le fue con ese plan de acción, ¿sí? Porque
A veces pasa que en la sesión queda todo muy bien, pipí cucú, el smart, todo, pero después a la sesión siguiente no preguntamos o no, y ahí queda, o no sabemos qué pasó, qué inconveniente estuvo. Entonces creo que eso es como que la continuidad, ¿no? Eso que hay que, me parece importante. Sí, ahora, una buena manera que te sugiero de preguntar es ¿qué resultados lograste? No te metas en el detalle, no te metas en el contenido. ¿Qué resultado lograste? Ah, no logré, listo. ¿Querés continuar así o querés cambiar algo? Ah, ok. El cliente tiene que trabajar, el cliente te paga. Ahora, si vos estás atrás de por qué no fue, por qué no llamó a la abuela, por qué no fue el domingo a visitarla, por qué no tal cosa, entonces lo estás educando y estás trabajando más vos que el cliente. Número uno. Número dos, cuando el cliente no va hacia su plan de acción, la sesión no ha sido buena. ¿Sí? Revisa ahí la transformación, más transformación. Y a lo mejor, y esto es solo una sugerencia, y puede estar completamente equivocada, y desecharla por favor si no te hace sentido, ¿sí? Atrévete a desafiarlo. Atrévete a desafiar al cliente. Todos tenemos pasión, tenemos garra, tenemos sueños, y lo que más nos importa es alcanzar los resultados que queremos. ¿Sí? Y por otro lado, también estate dispuesta a no perder el tiempo con gente que no quiere lograr y vos estás educando. ¿Sí? Porque eso va a hablar de tu prestigio profesional. ¿Sí? O sea, muchas gracias, Fernanda. Bueno, yo, Luis, tomo esto último que decís, Fernanda, de no perder el tiempo. Me anoté esta frase que dijiste en algún momento, el cliente me está pagando y quiero aprovechar yo el tiempo de esta sesión. Yo como coach, vamos a laburar y lo voy a hacer transpirar. Eso me lo quedo, me parece bárbaro. Y con esto de provocar conciencia, vos hoy trajiste los patrones, los sistemas, y un poco tomando lo que decía Marcelo, esto de ver en el cliente una transpiración, cambio de respiración, brillo de ojos. Para mí en la sesión tiene que haber zarandeo, ¿no? Esto que decías, si apuntamos al objetivo, pero nos mantenemos en el mismo canal que el cliente quiere mantenerse, habrá más conciencia, pero por ahí de acciones o de cosas, pero me parece que está bueno esto de lo sistémico, los patrones. Acá vamos a bailar, ¿no? Animarnos a eso, digo. Me quedo con eso. y Me quedo con un montón de cosas. Gracias. Un punto ahí, y es que, no sé cómo lo interpretarás vos, yo en base a lo que interpreté, es decir, que zarandeo puede ser silencio. Sí, también. ¿Sí? O sea, yo tengo hasta hecho un meme que dice silencio dramático. Está mi imagen y no sé, porque me da la sensación que las sesiones como, ¿viste? Deben ir, subir, bajar, ¿sí? Porque No. Ponerlo a correr o a trabajar, después hablaste de cambios de como patinar y trabajar, después hablaste de, viste, que yo digo, a la pucha, qué sacudones, viste, qué intensa la sesión. No, para, claro, no, perdóname. No, por supuesto que con todo el rapport, el amor y... No, por supuesto, eso lo doy por sentado. Pero sí, esto de lo sistémico me hace mucho sentido, ¿no? De, che, ¿qué está pasando en otros espacios? Sí. Desde lo sistémico no hay fronteras. Lo decía recién Sandra, ¿sí? Nada más que ella, no entré ahí para no andar más en un tema, la parte sistémica. Ya decía, bueno, pero si somos inseguros en algo, somos inseguros en otra cosa. Posiblemente no. Y posiblemente sí. ¿Sí? Depende de los patrones. La mirada sistémica se basa en patrones. ¿Sí? La mirada ontológica se basa en emociones y estados de ánimo. ¿Sí? No miran lo mismo. Esto es importante para entender por qué sí, por qué no.
Porque lo que mira los sistémicos son patrones. Puedo ser alguien muy, muy segura en el ámbito profesional. Y en el ámbito personal no sé desarrollarme o tener las habilidades para tener una pareja. Y eso no le quita talento al profesional. ¿Lo ven? Sí. Como no hay rótulos. Eso por un lado. Y también te digo esto, desde lo sistémico no hay fronteras, todo está incluido. Entonces, fíjate con un concepto que parecía como universal, como la seguridad o la inseguridad, que se puede aplicar a todo, no se aplica a todo. Pero a su vez, lo sistémico nos desafía a pensar que no hay fronteras, que todo está incluido, todo está mezclado, todo aparece, pertenecemos a sistemas. ¿Sí? Quizás te confundo más con estas conclusiones, pero nos obliga a pensar en términos no lineales los sistémicos. Sí, sí, me sirve, me aclara. Gracias. Sí. Gracias a vos por tu presencia, y me encantó tu presencia atenta. Tenés una presencia preciosa, bien atento toda la tarde. Dani Kloster, Fer, ahí Sí. con la mano levantada. Perdón. Dani. Fernanda, ¿cómo andás? Antes que todo, Bien. bueno, te voy a agradecer, digamos, por estar con nosotros en esta última reunión. A ver, recalco, prefiero ir a lo que dijo Marcelo en un momento, lo que dijo Luis en otro momento, digamos, y lo quiero unir un poquito, que tiene que ver con el tema de lo del baile y un poquito con el tema del silencio, digamos. Yo lo venía de acá, lo tenía anotado, digamos, que el tema es lo importante de la escucha, digamos, qué importancia es eso. Siempre caemos en lo mismo, digamos, qué importancia es la escucha. Y para eso, para llegar a esa escucha, qué importancia que es el silencio, justamente. Por ese lado voy, digamos. Y eso lo relaciono con el tema lo de danzar, digamos, que decía una danza, eso que vos decías picante, que esto, que lo otro. A ver, sí, bien bárbaro, pero eso es de a dos. Tiene que ser, digamos, un clásico que se puede decir como el tango, por decirlo de una forma, que los movimientos tienen que ser coordinados, o sea que tiene que estar ese acompañamiento. Ese baile de a dos se hace, justamente para poder acompañarlo a él, para que él se vaya dando cuenta, para ir soltando de esa forma, poder tener ese, digamos, facilitarle a él el crecimiento, ¿sí? Por un lado. Y también, bueno, obviamente, de lo que tiene que ver, de que él se dé cuenta de todo esto, por eso me parece que todo se basa en eso, en este momento, que lo que nos lleva. Maravilloso. Y algo que traes que es re importante, ¿no? La base es el silencio, y no es ese silencio que significa la ausencia de ruido. Exacto. ¿Sí? No hablamos de ese silencio, hablamos del silencio donde nos conectamos con el otro. Y sobre todo ese silencio de demostrar nosotros, tranquilos y confiados en nosotros, eso, que no es un silencio de qué pasó ahora, y qué hago, dónde voy. Es el clásico, y bueno, dejarlo al otro, digamos, ver qué es lo que le está pasando. La revolución de la transformación en la sesión está completamente impactada de silencio, es silencio. O sea, no hay espacio más poderoso para la transformación y la conexión del cliente con su tema que el silencio. No hay ninguna pregunta en el universo de la lingüística que tenga más poder que el silencio. Porque las preguntas activan nuestras neuronas, hacen sinapsis con un tema. Pero la reacción energético-emocional ocurre acá. Y esto no es lingüística. Y eso solo ocurre en silencio, cuando el coach provee silencio. ¿Lo ven? Ahí es donde se mueven nuestras sensaciones, recuerdos, determinaciones, proyecciones, que después lo articulamos racionalmente y verbalmente. Pero el horno donde se cocina es acá. Y para que se cocine eso, necesita silencio y espacio. Necesita cero intervención del coach. Cero opinión del coach. Por eso hablamos del espacio de sabiduría. El cliente sabe.
puede, conoce. ¿Viste? Y nosotros probemos y acompañamos. ¿Sí? Así que atrévanse, más silencio, más silencio. El cliente está incómodo, que se ponga a trabajar. Es la única manera de evolucionar. Lo sabemos nosotros. Ha sido así con nuestra historia, va a ser igual con el cliente. O sea, hay que trabajar para evolucionar. ¿Sí? Confía en eso, Marcelo, Daniel. Confía en eso. Vos tenés una energía hermosa que te acompaña. Yo tengo que hacer un trabajo enorme porque tengo los rasgos duros, a veces me pongo loca, entonces tengo que hacer un trabajo enorme con la armonía. Vos tenés todo eso que te acompaña naturalmente. Gracias. Hazlo desde ahí. Bueno, bueno, Fer, ya estamos casi a las 8. Quiero agradecerte especialmente por toda la riqueza que nos compartiste. Gracias a todos por su presencia, por sus preguntas, por su participación. Con esta jornada cerramos el ciclo que empezamos hace 4 meses atrás para explorar y profundizar las competencias, la actualización de las competencias que nos propuso la ICF. Corolario de todo esto, seguir aprendiendo, seguir metiéndonos con nosotros, creciendo. Así que muchas, muchas gracias a todos. Gracias también a la ICF, y les puse en el chat, para aquellos que deseen los CCUs, los tienen que solicitar al mail coach@icfargentina.ar y poner como código jornada numeral 4. Bueno, gente, muchísimas, muchísimas gracias. Qué lindo. Gracias, San, por este espacio. Yo solo quiero agregar 2 cosas. Me pueden contactar en redes como Nuevo Momento Coaching o como coaches consultores. Y si hay más dudas o quieren ampliar sobre esto,